Gracias, Pamela. Esa es una excelente síntesis en realidad de todo lo que abarca el libro en todos sus capítulos. Pero como bien lo habías mencionado, uno de los elementos importantes tiene que ver con trascender solamente una descripción de esta coyuntura de alta inyección monetaria combinada con altas tasas de interés y alta inflación y tratar de anticipar o estimar de alguna manera, aunque sea parcialmente, los efectos de estas subidas de tasas de interés en los endeudamientos de los diferentes países de la región. Para eso entonces, y tener un poco más de detalles en relación a lo que aborda el libro, le voy a hacer la palabra ahora al profesor Alfredo Flores. Él es el secretario ejecutivo del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Él es uno de los autores, junto con el resto de los profesores del UPB, en este caso también es profesor visitante de nuestra universidad, para que nos explique un poco más en detalle esta proyección y estas estimaciones de la relación tasa de interés-endeudamiento. Alfredo, por favor. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y también por la fabulosa síntesis que ha realizado la profesora Pamela Córdoba, ¿verdad? Aquí quiero hablarles un poco, no sé si se visualiza esta presentación, ¿verdad? Sí, muy bien. Ok. Aquí quiero hablarles un poco acerca de las implicaciones de la tasa de interés en el grado de endeudamiento, pero específicamente en el caso de Centroamérica. Quiero contextualizar un poco lo siguiente, que el panorama económico de 2022 y en lo sucesivo va a estar condicionado a la aparición de nuevas variantes de COVID-19, a la materialización de conflictos geopolíticos. Ya vemos que tenemos el de Rusia y Ucrania y el posible ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN, que obviamente va a tener sus repercusiones. Tenemos las presiones inflacionarias, como decía el doctor Mayorga, por el exceso de liquidez que en los países desarrollados se inyectó para apoyar a las empresas y a los hogares en dificultades. Y tenemos también presiones por el lado de la oferta. Alzas en las tasas de interés precisamente para retirar ese efecto, ese exceso de liquidez, pero que implican un endeudamiento externo más caro para los países emergentes y en desarrollo, que es necesario para hacer inversiones estratégicas en capital físico y humano que coloquen a los países en la senda del desarrollo sostenible. Y aquí en nuestra región también podemos añadirle la materialización de eventos relacionados con el cambio climático. Aquí quiero hablarles de cómo se han comportado los países. Bueno, en primer lugar, en el contexto de la pandemia, los países aumentaron el gasto social fundamentalmente en salud, dieron estímulos fiscales para apoyar a las empresas y a los hogares en dificultades, y aquí vemos pues que se disparó lo que es el impulso, el indicador de impulso fiscal y el coeficiente deuda-PIB en el año 2020. En el año 2021, que coincide con la recuperación en la mayoría de los países, bueno, los países retiraron los estímulos fiscales y esto rebajó lo que es la carga de la deuda. Por supuesto que aquí tenemos en cuanto a la inflación los siguientes resultados. La mayoría de países tuvieron una alta inflación con respecto a 2019, exceptuando en los casos de El Salvador y de Panamá, que son economías dolarizadas, y en el 2021, coincidente con la recuperación que se puede reflejar en una brecha positiva del producto, incrementaron sus tasas de inflación. Ahora, dicho eso, quisiera analizar el impacto del incremento en las tasas de interés externas. Y la estrategia de modelización que utilizamos, que está ampliamente detallada en el libro,
se sustenta en la utilización de una ecuación de la dinámica de deuda endógena, donde la utilidad que se tiene de esta estrategia de modelación es mostrar la trayectoria del coeficiente deuda-PIB tanto en una simulación de línea base que está basada en el World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional, eso es lo que se toma como simulación de línea base, y el shock, además de determinar las contribuciones de cada uno de los componentes a los flujos creadores de deuda. Y aquí identificamos fundamentalmente 6 tipos de componentes: la tasa de interés, el tipo de cambio, el resultado fiscal, el crecimiento económico, otro flujo y el ajuste stock flujo. Entonces, definimos 2 tipos de shock. Un shock externo, que lo conceptualizamos del tamaño de un desvío típico, y un shock interno, que es del tamaño de 2 desvíos típicos del shock externo. O sea, digamos que esa es fundamentalmente una regla de pulgar que refleja, además del aumento en la tasa de interés doméstica, lo que es la prima de riesgo, lo que es el ajuste por inflación y por devaluación, y también lo que son las percepciones del sector financiero interno en cada uno de los países. E introducimos la métrica del límite natural de endeudamiento, que se basa en el trabajo de Mendoza y Oviedo, y que de forma sucinta es aquel nivel de deuda PIB que se puede honrar aún en el contexto de una crisis fiscal, que está definida por estos autores como una mínima realización de los ingresos, es decir, el promedio de los ingresos observados en el periodo, y una mínima realización de gasto, que es el ajuste del gasto primario a el máximo nivel de deuda observado en el periodo. Y aquí quisiera hacer una digresión sobre el límite natural de endeudamiento, breve, ¿verdad? Explicar las ventajas y explicar las desventajas. La ventaja que tiene esto es que determina aquel stock de deuda que puede honrar un gobierno aún en un contexto de crisis fiscal definida como la definimos anteriormente. Brinda señales de alerta para llevar a cabo ajustes fiscales, y aquí pues lo que determinamos es la brecha entre el límite natural de endeudamiento y el coeficiente de deuda PIB. Computacionalmente quiero afirmar de que no es intensivo en el uso de información, pero esas ventajas también traen consigo algunas desventajas. Es un enfoque estático porque no se consideran los efectos de la deuda sobre la inversión y sobre el crecimiento. Y algunos autores encuentran variaciones de ese límite natural de endeudamiento entre periodos. Habiendo expresado todas esas consideraciones, ¿verdad? Tenemos que en el caso de Costa Rica, la simulación de línea base, y quiero hacer énfasis de que este estudio lo realizamos con la base de datos del World Economic Outlook de octubre de 2021, todavía no había salido lo que es la última base de datos. Utilizamos esos datos porque como estamos haciendo el análisis para los 7 países que conforman el COSEFIN, digamos que era una forma de homogeneizar la información, sobre todo
la información concerniente al sector público. Tenemos que utilizar una única definición de sector público. Entonces, el World Economic Outlook utiliza la definición de gobierno general para ese propósito. Entonces, aquí observamos de que en el caso de Costa Rica se encuentra de 2021 a 2026 la trayectoria de la deuda PIB por encima de su límite natural de endeudamiento. El shock sitúa a la trayectoria de la deuda mucho más arriba. Y aquí observamos, aquí me imagino que puede surgir un interrogante de qué significa que la trayectoria de la deuda PIB se ubique por encima del límite natural de endeudamiento. Puede ser indicio de cualquiera de las dos cosas o de ambas. Y es que el país necesita llevar ajustes en cuanto a movilizar mejor los recursos domésticos o ejecutar el gasto con mejores criterios de eficiencia, o bien puede velar la existencia de lo que se denomina fatiga fiscal, que se define como la resistencia del gobierno de mantener déficit primario alto en ausencia, en presencia de mayor carga de la deuda en el futuro. Entonces aquí los principales contribuyentes a los flujos creadores de deuda son fundamentalmente la tasa de interés efectiva real y un poco el crecimiento económico y lo que es el déficit fiscal. Aquí quiero enfatizar de que Costa Rica basa la composición de su endeudamiento mayoritariamente en deuda interna. En el caso de El Salvador, pues rebasa el límite natural de endeudamiento y presenta pues trayectoria explosiva de la deuda PIB. Aquí quiero enfatizar de que si bien es cierto, estamos haciendo una comparación de todos los países con el indicador deuda PIB, quiero mencionar de que en el caso de El Salvador, como es un país receptor neto de remesas familiares que rondan más del 20%, aquí lo correcto hubiese sido utilizar el ingreso nacional bruto disponible para revelar la verdadera capacidad de pago que tiene el país. Sin embargo, pues aquí se visualiza que hay problemas de sostenibilidad de la deuda pública utilizando lo que es este indicador. En el caso de Guatemala, que ustedes van a ver de que tiene uno de los menores coeficientes deuda PIB de la región, pero también una de las menores tasas impositivas, tenemos pues que el límite natural de endeudamiento pues, va a ser rebasado por la trayectoria deuda PIB. Y aquí pues lo que han develado otros estudios es que eso es indicativo pues que se debe de movilizar mejor los recursos internos. En el caso de Honduras, que es un país que al igual que Costa Rica y El Salvador tienen leyes de responsabilidad fiscal, vemos de que sí el shock tiene efectos de elevar la carga de la deuda PIB, pero en los periodos sucesivos se ubica tanto la simulación de línea base como la del shock por debajo de los límites naturales de endeudamiento, con lo que podemos ver de que hay un anclaje bueno de las expectativas fiscales por parte de la política fiscal hondureña. En el caso de Nicaragua, pues hay un rebaso del límite natural del endeudamiento, tanto en la simulación de línea base como en el shock. En el caso de Panamá, pues tenemos un buen anclaje de las expectativas fiscales, como se puede observar ahí, al igual
que en el caso de la República Dominicana. Ahora, este es un bonus track y es el impacto en la pobreza que podría tener el crecimiento ralentizado, las presiones inflacionarias y la alza en las tasas de interés. Este cóctel explosivo pues va a generar un retroceso en los indicadores sociales y la postergación de inversiones estratégicas que garantizan el desarrollo. Aquí podemos observar de que en el año 2020 se disparó lo que es la tasa de pobreza, medida con la línea de pobreza de $5.5 en paridad del poder adquisitivo de 2011, y las estimaciones incluyen las medidas de mitigación por parte de los gobiernos. En el 2021, coincidente con la recuperación, disminuyen los niveles de pobreza, pero en algunos casos, como en el caso de El Salvador, de Guatemala y de República Dominicana, no alcanzan los niveles precrisis. Ahora, quiero mencionar de que mucha agua ha corrido desde entonces bajo el puente y en este caso la incertidumbre ha aumentado. Nos encontramos ante un ambiente volátil, incierto, complejo y ambiguo, aunque algunos autores afirman de que más bien es quebradizo, ansioso, no lineal e incomprensible. Número uno. Número dos, el Fondo Monetario, los bancos centrales de los gobiernos y otras entidades han cambiado las previsiones económicas. Como les decía anteriormente, este estudio lo hicimos con el WIO de octubre de 2021, pero se encuentra ahora con la base de datos del WIO de abril de 2022. Entonces, en anteriores exposiciones de la presentación de este libro, decía nuestro prorector de que pues es bien complejo el entorno que estamos viviendo desde que se hizo el libro. Y pues yo coincido con eso. Y entonces, en este sentido, yo rescato lo que me explicaba el doctor Mayorga en las clases de finanzas corporativas, de que bueno, cuando se tiene incertidumbre acerca de las cosas, es factible la modelación estocástica y vale la pena introducir los fan charts. ¿Qué son los fan charts? Pues son histogramas, básicamente. Y además del fan chart, introducimos el límite natural de endeudamiento y la métrica típica de deuda PIB del Fondo Monetario Internacional. Entonces, en el caso de Costa Rica, con los datos actualizados y tomando como referencia la incertidumbre que se vive, pues observamos que obviamente se rebasa la métrica del 50% de deuda PIB del FMI, que la probabilidad de pasar el límite natural de endeudamiento, y aquí combinamos tres shocks, combinamos el shock de crecimiento, el shock de la tasa de interés y el shock de resultado fiscal, porque, o sea, nosotros hicimos un ejercicio en el libro de estática comparativa, pero la verdad de las cosas es que todos se están moviendo y todos se están moviendo de acuerdo a cada distribución de probabilidad de cada una de las variables, y entonces aquí tenemos el resultado de toda esa incertidumbre. Entonces aquí está la probabilidad de rebasar el límite natural de endeudamiento, que para el caso de Costa Rica es 68.8%, y la probabilidad de que llegue al 70% u 80% son estas que ven aquí.
En el caso de El Salvador, obviamente, se rebasa con creces el límite, el, el, el ratio deuda-PIB del Fondo Monetario y también el límite natural de endeudamiento. En el caso de Guatemala, que es el país más atípico de los analizados, nunca se va a rebasar la métrica del 50%, pero sí es posible que se rebase el límite natural de endeudamiento, que en el caso de ellos es de 30.3%. En el caso de Honduras, pues está debajo de la métrica del FMI y del límite natural de endeudamiento, y estas son las probabilidades de rebasarla. En el caso de Nicaragua, pues tenemos, digamos, en el límite natural de endeudamiento, la trayectoria por debajo de la métrica del Fondo Monetario, pero con una mayor incertidumbre. Ustedes pueden apreciar aquí que el tamaño del fanchar, la anchura, aumenta con el tiempo. En el caso de Panamá, pues se va a mover en este corredor entre el límite natural de endeudamiento y la métrica de deuda PIB del Fondo Monetario. Y finalmente, en el caso de República Dominicana, tenemos un resultado similar, pero con un poco más de incertidumbre. Eso es lo que les quería presentar. Espero haber cumplimentado lo que son los 10 minutos reglamentarios, pero creo que esto era necesario porque aquí se recogen pues algunas de las inquietudes planteadas por exposiciones previas del libro, las valiosas preguntas que nos mandaron por el grupo de WhatsApp y algunas reflexiones de nuestro prorector. Yo ahí me quedo. Gracias. Sí, muchas gracias, Alfredo. Efectivamente, hay mucho detalle. La presentación no solamente cubre lo que el libro tiene, sino va más allá, y eso yo creo que es importante, porque cabe recalcar que estamos analizando un tema que evidentemente va evolucionando bastante rápido. Y yo creo que justamente el espacio de reflexión que ahora ofrecemos se va a nutrir bastante, no solamente de esa complementación que acaba Alfredo de hacer tan correctamente, sino también de las intervenciones de expertos que están